Ay, hermano, fue una lucha ayer poder ver qué es lo que Dios quería compartir. Tenía algo desde el inicio y que finalmente eso es lo que voy a compartir hoy día. Tres cosas que debemos procurar los vencedores. Siempre me preguntan, ¿qué tengo que hacer para ser un vencedor? Por lo menos aquí hay tres cosas que son cruciales en la vida y de esto consta toda la vida. Bien, vamos a orar para empezar a grabar. Vamos a orar. Señor, gracias por tu inmenso amor, tu misericordia. Gracias por los hermanos que están presentes. Gracias por este día, por permitirnos disfrutar. ¿Qué sería de nuestras vidas sin la vida de iglesia? ¿Qué sería de nosotros si no te tuviéramos a ti y si no hubieras dejado la vida de iglesia? Puedo, Señor, decir con toda seguridad que fuera de ti y fuera de la vida de iglesia no existe nada más. Gracias por tu inmenso amor, gracias por darnos esto. Solamente lo valoramos cuando lo podemos perder. Allí valoramos la importancia, Señor, de estar en este lugar. Gracias por tu inmenso amor. Ahora guíanos, Señor, en todo. Que tu palabra sea saturada del Espíritu y puedas bendecirnos en este día con ella. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Ya, siempre me dicen que yo nunca digo el título del mensaje. Ya les dije tres cosas que debemos procurar los vencedores. Yo tomé un texto que no encierra todo, pero por lo menos encaja lo que yo quiero decir. En Romanos 8:37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Bueno, ya hemos enseñado a ustedes que una cosa es ser salvo, somos aceptos en el amado y no hay nada que podamos hacer aparte de recibir a Cristo que pueda ayudar a ser más aceptos delante de Dios. O sea, somos aceptos en el amado. Todos los que estamos aquí, aunque no lo podamos disfrutar por falta de conocimiento en la palabra, somos los hijos de la complacencia de Dios por el solo hecho de haber recibido a Cristo en nuestro corazón y en nuestra vida. Si usted quiere saber si es acepto delante de Dios, nada más basta que usted haya recibido a Cristo. Usted es un hijo aceptado, aprobado, es un hijo de la complacencia. Sin embargo, hay una carrera, no nos cansamos de decirlo, que una vez que usted ya fue aceptado, ya es un hijo de Dios, su salvación está segura de la condenación, Dios lo pone en una carrera y en esta carrera hay que ganarla, hay que llegar al final. Nadie pierde si termina la carrera. O sea, aquí no hay perdedores si sigue la carrera. Pero si queda a medio caminar, obviamente pierde la carrera y aunque no pierde la salvación, pierde la carrera. Entonces hay tres cosas que son de crucial importancia en la vida del creyente. Hay gente que me hace muchas preguntas relacionadas a su vida y aquí se las va a aclarar todas. Guarde esta grabación porque le va a ayudar para siempre. Dentro de todos estos tres puntos que voy a tocar, hay matices, hay cosas que son detalles, pero en el fin de la vida consta de estos tres puntos que voy a mencionar a continuación. Ahora, durante nuestro peregrinaje en esta tierra debemos caminar con sabiduría y velar por ella. Hay a lo menos tres cosas que nos quitarán muchas interrogantes, ya lo mencioné, en cuanto al propósito que debemos procurar en esta tierra. No hay nada peor que transitar por la vida sin un propósito definido. O sea, en el fondo la gente tiene que entender que hay una sola meta, hay un solo propósito y es ser hallado en Cristo y los detalles los voy a mencionar enseguida. Cuando una persona no tiene un propósito en la vida, pierde fuerza, pierde motivación. Si hay algo que nos mantiene motivados a los cristianos, a los que nos mantenemos firmes en el Señor, es que sabemos que tenemos una meta, un propósito. Hay mucha batalla, mucha lucha relacionado a esto, porque el mundo nos bombardea con miles de cosas para distraernos, pero los que ya llevamos un transitar largo en el Señor, no nos pueden mover, el enemigo nos puede mover un rato, pero rápidamente nos volvemos al Señor y esto da mucha seguridad. Ya, vamos a ir rápidamente al primer punto, que en esta vida usted tiene que tener claro una sola cosa.
que usted debe amar a Cristo. Voy a mencionar los 3 puntos. Amar a Cristo, amar la vida de iglesia y cuidar de los hermanos. Esos 3 puntos deben ser importantes para usted. Amar a Cristo, amar la vida de iglesia y cuidar a los hermanos. De esto consta toda la vida de un creyente. El amor a Cristo es crucial en la vida del creyente, pues quien no ama a Cristo no ama al Padre que lo envió. Dice 1 de Juan 2:23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Por lo tanto, amar al Hijo es lo mismo que amar al Padre. Pero si usted ama al Padre y no ama al Hijo, usted no ama al Padre. Ahora, no amar a Cristo es una crueldad. Y Pablo lo describió así en 1 de Corintios de una manera muy fuerte, al final del capítulo 16, verso 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Ahora, ¿por qué Pablo se expresa tan fuerte? Porque la palabra anatema significa maldecido por Dios. O sea, toda persona que no ama a Cristo es una persona que finalmente terminará siendo una persona maldecida. ¿Por qué razón? Cuando una persona decide no amar a Cristo queda bajo maldición, pues fuera de él no existe ni un solo tipo de bendición. O sea, toda persona que decide rechazar a Cristo y no amarlo, queda bajo maldición. Y cuando una persona aprende a amar al Señor, de una manera que no lo podemos explicar, somos participantes de todas las bendiciones que Dios ha preparado para sus hijos. Por lo tanto, cuando una persona decide no amar a Dios, está dispuesta a ser maldecida. Y lo curioso es que hay creyentes que no aman lo suficiente al Señor, no lo aman de una manera especial y única, donde Él llega a ser el ser o la persona más importante de nuestra vida. Y yo pensaba, ¿cuál es la manera de no amar al Señor? ¿Cómo puedo yo saber? Y pensaba en Santiago 4:4, aunque de una manera muy general. Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea, el deseo que yo puedo tener de tener comunión con la gente que no ama a Dios es un adulterio. Es como decir, ¿cómo yo puedo anhelar tener comunión con aquellos que no aman a Dios? Y decir que yo amo al Señor. Yo no quiero tener comunión con nadie que no ame al Señor. No me siento bien con la gente que no ama a Dios. Puedo tolerarlos un rato, puedo estar con ellos, tener amor por ellos. Pero si ellos no aman a la persona del Señor Jesús, yo no quiero tener ningún tipo de relación con esas personas. Lo he practicado durante toda mi vida, desde el día que conocí al Señor, aunque amamos a las personas. Porque una señal de que amamos a Dios es que debemos de amar a todas las personas. No importa si viene a esta iglesia o no viene a esta iglesia, si es cristiano o no es cristiano, si es ateo o no es ateo, debemos amar a la gente. Pero no podemos tener comunión con esa gente y sentirnos bien y amar las cosas que están afuera, amar al mundo. Por eso Nadia mencionaba ahí en el estudio bíblico, cuando salimos de vacaciones, ¿qué es lo que nos desconecta de Dios? Si fuera del Señor no hay nada. Si amamos a este mundo, lo apreciamos y lo valoramos como si fuera algo tan importante, somos adúlteros. Cualquier cosa que acapare nuestra atención, que no sea el Señor, somos adúlteros. Y en realidad, hermano, el mundo es como muy pegajoso, tiene una magia para aquellos que son nuevos principalmente, que los absorbe y los atrae. Por eso Pablo es tan duro a donde dice que el que no ama al Señor Jesucristo sea un anatema. Ahora, nunca olvidemos, hermano, que aun cuando podemos estar en el Señor, podemos estar pensando que hay algo que Dios nos niega, hay algo que Dios no nos está entregando, como el hijo pródigo que pensaba que fuera del Padre, de la vida del Padre, él podía encontrar algo que tal vez a él le faltaba y que no lo tenía estando con el Padre. Y anheló y se fue con la herencia. Y esa vida que llevó afuera lo llevó a un estado de miseria. Al principio puede haber disfrutado algo. Lo llevó a un estado de miseria tan grande que después lo único que deseaba era regresar al Padre, no como un hijo, sino como el último de los jornaleros, a pesar de la vida que
que él sabía que el padre no le iba a negar. Era un hijo, él era un hijo, tenía derechos. Entonces cuando uno piensa, a veces por alguna razón Dios hace que le preste atención a ciertas cosas. Cuando yo veo que estamos cantando al Señor, que estamos en la vida de iglesia, que anhelamos llegar temprano para estar en el estudio bíblico, alimentarnos un poco más, ministrarnos unos a otros. Y yo pienso y digo, si yo perdiera esto en algún momento de mi vida, desearía con todo mi corazón, anhelaría con todo mi corazón volver a Él, porque no podría estar fuera de Cristo ni dejar de amar al Señor ni por un solo momento. Entonces, cuando uno piensa que en la vida uno debe procurar amar a la persona, cuando amamos a la persona del Señor Jesús, anhelamos estar con Él, anhelamos su palabra, anhelamos la comunión con los hermanos y por sobre todas las cosas no dejamos pasar un solo día de no tener esa comunión con el Señor. Hay que luchar por ello, hay que luchar por amar al Señor. Señor, ¿qué es lo que está estorbando que me impide amarte a ti? Porque el Evangelio consta de amar a Dios por sobre todas las cosas. Y Cristo, en Cristo está depositada la Trinidad, el Padre y el Espíritu, y obviamente en el Hijo están. Entonces cuando dejamos de amar al Señor, cuando hay otras cosas que nos atrapan, que no nos dejan, estamos siempre siguiendo a algo que no es Dios, debemos de pensar que somos adúlteros. Nada debe llevarnos a dejar de amar a la persona del Señor Jesús. Y sabe, yo lo dije en el estudio bíblico, y yo noto en muchos creyentes que cuando llegaron a esta iglesia anhelaron esta palabra diferente que se centraba en la persona del Hijo, en el disfrute, pero con el transcurrir de los tiempos se fueron secando algunos y ya no tienen el mismo frescor, ni la misma vida, ni el mismo entusiasmo, porque el comer el maná para ellos llegó a ser aburrido. Pero ¿qué hay más? Está bien, Cristo lo es todo, pero ¿puede Cristo serlo todo? Él lo es todo, si todo está encerrado en su persona. Fuera de Él no hay nada, nada fuera de Cristo. Debemos aprender a anhelarlo, a desearlo, a estar vigentes en Él, que no haya nada que cambie. Esto debe uno velar por esto durante todo el transitar de la vida. Cuando usted sienta en su espíritu que ya no ama con la misma frescura, el mismo amor, el mismo gozo y la alegría y la misma entrega por el Señor Jesús, empiece a preocuparse. Preocúpese. Hoy día hablaba con una persona por chat, siempre me habla, es de Chiloé, y ella es una católica, hasta el día presente. Y ella me hablaba, ella nunca deja de hablarme, a pesar de que a veces no le contesto al tiro y pasan 2 o 3 días, porque ella se queja mucho. Tiene una enfermedad muy grande, pero es una fibromialgia, nada más. Y nada más, y me cuenta cuán grandes son sus sufrimientos. No acostumbro a hacer esto, pero le empecé a mencionar todas las enfermedades que tiene mi esposa, y que no tiene esperanza ninguna, por más que queramos decir, hermano, no hay esperanza para ella, no hay esperanza de sanidad. No existe un solo caso científico donde una persona con cáncer a los huesos se haya sanado. Si ella se sana, sería el primero. Aleluya, siempre hay un primero. Aún así, podría ser que no suceda. Y yo le dije, no importa lo que pase, los creyentes no siempre se enferman por una razón. Pues siempre andamos buscando una razón. ¿Por qué se murió mi abuela, que tenía como 90 años? Ahora que sirvo a Dios, ¿por qué me echaron del trabajo? Habría que ver por qué te echaron del trabajo. ¿O usted cree que los cristianos, porque nos volvimos al Señor, no nos enfermamos? ¿O no se puede enfermar un cristiano? Se puede enfermar un cristiano y puede que Dios no lo sane nunca si Él no quiere. A Eliseo nunca lo sanó. A Pablo nunca lo liberó de su aguijón, que a mí me da la impresión que era una depresión que venía de repente. Tal vez algunos digan que no, otros decían que era una enfermedad de los ojos. La cuestión es que nunca lo sanó. Eliseo murió de una enfermedad. Elías era depresivo. ¿Elías era depresivo? Sí, señor. Elías era depresivo. ¿Y que dicen que los cristianos no pueden tener depresión? Los cristianos predican tantas tonteras, Dios mío. Una vez un hermano dijo, hermano, si eres un cristiano no puedes estar enfermo. Y ahí estábamos todos nosotros. Y hermano, si hay un enfermo es porque algo le falta fe. Si tuviera fe, estaría sano. Y terminó de predicar y dijo, bueno, pasen los enfermos. No pasó ni uno.
¿Quién le dijo eso? ¿De dónde sacó en la Biblia eso? Pablo dijo que tenemos el tesoro en un vaso de barro. Hay cosas que no entendemos, pero ahí estamos, querido hermano. Y le dije a esta hermana, pero aún así, mi esposa no pierde el gozo en el Señor. No sabe lo que está viviendo. Tú debes refugiarte en el Señor, no importa si tienes enfermedad o no. Hermano, no es tu responsabilidad haber estado enfermo. No es tu culpa estar enfermo. No es tu culpa congénitamente tener un problema de enfermedad. Pero es tu responsabilidad refugiarte en Él, a pesar de lo que estás viviendo, y decir, fuera de Cristo no hay nada más. Si Dios decide llevarte, aleluya. Amén. De eso predicamos toda la vida. Si el Señor dice, hasta aquí se acabó, amén nomás, pues, hermano, a todos nos tiene que llegar un tan, tan. Obvio, no queremos irnos antes. Yo no quiero irme. ¿O ustedes creen que quiero irme? No quiero irme. Segundo punto. Y aquí voy a tocar un punto muy importante. Amar la vida de iglesia. ¿Qué fue lo que dijo el salmista en el Salmo 27:4? Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Se la pidió a Dios, pero por otro lado, Él la procuró. Que esté yo en la casa de Jehová. No el edificio, la iglesia, los creyentes. Todos los días de mi vida. No, los domingos. Aquí dice los domingos. Todos los días de mi vida, de cualquier manera, tenemos comunión. Entrelazado. Hermano, miren, hay gente que cree que tiene vida de iglesia. Les voy a decir algo que lo voy a mencionar enseguida. Es algo bien profundo. El 90% de los creyentes probablemente nunca han tenido vida de iglesia, porque llegar a la reunión es diferente a tener vida de iglesia. Yo mencioné un mensaje hace un tiempo relacionado a la vida de iglesia, pero para tener vida de iglesia hay que estar entrelazado entre los creyentes de una manera tal que no nos podemos, es indistinguible que estamos entrelazados. Segundo, debe funcionar en sus dones. La persona debe ser miembro activo, donde su hablar, su palabra, lo que hace, ministra, ayuda a la edificación del cuerpo. La persona que está teniendo vida de iglesia disfruta de las reuniones más que ninguna otra cosa. Disfruta a Cristo en medio de las reuniones. Está entrelazado. Debemos tener vida de iglesia donde practicamos todas estas cosas, donde que nos roben una reunión no lo podemos tolerar. Ahora, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Qué significa eso? Contemplar la hermosura de Dios. ¿Dónde contemplamos la hermosura del Señor? Solo en medio de los cristianos. ¿Cómo la contemplamos? La forma como los hermanos, a pesar de lo que están viviendo, ellos, hermanos, expresan al Señor con gozo, alegría. Ahí nosotros podemos contemplar su hermosura. Lo que estás haciendo con ese hermano, a pesar de todo, vemos cómo es Dios en el cuerpo, en la vida de iglesia. Por eso es importante que estemos juntos y inquirir en su templo. Cuando nos vemos a otros hermanos, nos damos cuenta que, ay, ¿qué me está faltando? ¿Cuánto me quejo yo por mí pensando en este hermano que con qué gozo alaba al Señor y a pesar de lo que estamos viviendo? Y el Señor nos empieza a hablar, nos muestra lo egoísta que somos, cuán centrados estamos en nosotros mismos, cuán quejumbrosos somos, cuánto me falta comparado con este otro hermano. Y el Señor nos empieza a ministrar y a hablar y nos empezamos a dar cuenta. Hermano, es de crucial importancia que hayan hermanos aquí que sean pilares, columnas, que se mantengan firmes a pesar de todo. Porque, ¿sabe? Cuando uno se siente débil, uno dice, qué importante que los hermanos, yo sé que la mayor parte de ustedes llegan arrastrándose espiritualmente acá. Me lo reveló el Espíritu. Llegan gateando, esperando una palabra. Pero gloria a Dios porque hay hermanos que se mantienen como pilar. Ahora, ¿crees que hay algo mejor que la vida de iglesia? No. Una de las primeras cosas que empieza a suceder cuando alguien abandona la vida de iglesia es mirar con malos ojos a los hermanos. Empezamos a hablar y a pensar negativamente de los hermanos. Mejor estar afuera. ¿Cómo va a ser mejor estar afuera?
llevo 38 años en la vida de iglesia, nunca un hermano me causa problema que ese hermano me va a sacar de la iglesia. ¿Están locos? Hermano, Dios nos dio todo tipo de hermanos. Hay hermanos difíciles para que practiquemos. ¿Cómo vamos a practicar la tolerancia si todos ustedes son excelentes? ¿Cómo, en serio, cómo la vamos a practicar? ¿Cómo vamos a practicar la paciencia si no hubieran hermanos tan que nos sacan de paciencia? ¿Cómo podríamos practicar esas virtudes? La compasión, la misericordia. Cuando vemos hermanos que quisiéramos verlos firmes, sólidos y estables y no los vemos. Bueno, hermano, alégrate que el Señor te ha fortalecido a ti, que Dios ha tenido misericordia de tu vida. Sé paciente con esos hermanos, por favor. Quisiéramos que todos fueran como reloj. No, hermano. Hay hermanos de diferentes clases. Aquí hay todo, hermano. Hay hermanos pesados en la otra iglesia. Ya, aquí va lo que quiero compartir. Levítico 25, 29 y 30 dice, mire, ponga atención. El varón que vendiere casa de habitación en ciudad amurallada tendrá facultad de redimirla hasta el término de 1 año desde la venta. 1 año será el término de poderse redimir. Si no fuere rescatada dentro de 1 año entero, la casa que estuviera en la ciudad amurallada quedará para siempre en poder de aquel que la compró y para sus descendientes no saldrá en el jubileo. Les voy a explicar algo. Esto es muy interesante, puede sonarle a comunismo, pero no lo es. Por favor, los comunistas no salten de alegría porque no estoy hablando de eso. Cuando Dios llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida, que es una tipología de Cristo, ellos desalojaron esas naciones, echaron a todos los habitantes y repartieron las tierras y a todos les tocó una parte igual. Nadie tenía más que otro. O sea, todos tenían un pedazo de tierra que se les dio de acuerdo a su familia, todo una parte igual. Imagínense, todos tenían una cantidad de tierra igual. No habían hermanos con 3 casas, 4 casas y otros con una media agua. No habían eso. No existía. Porque Dios quería que hubiera equidad, que hubiera justicia. Y entonces Él procuró. Pero ustedes saben que hay hermanos que son más sabios, laboriosos, empeñosos, y trabajaban la tierra y prosperaron más. Y hay otros que son descuidados y entonces toda su heredad terminan perdiéndola. Entonces cuando le faltaban los recursos, ellos le vendían a su vecino, a quien quiera, le vendía la propiedad de él. Y entonces él quedaba con una porción tal vez pequeña y el otro tomaba una porción casi el doble. Y cuando no podían pagar la deuda, y muchas veces o se le hacían préstamo, ya este otro caso, no vender, préstamo, a veces se tomaba a la persona, a un hijo, por esclavo. O sea, por ejemplo, si usted viene a pedirme un préstamo, ya no me está vendiendo la casa, ya me vendió la casa y aún así sigo pobre, y ahora yo le pido a usted un préstamo y le digo en 3 años se lo voy a pagar o 1 año siguiente, usted me da el préstamo y si yo no se lo puedo pagar, ese hijo se iba o ese hombre se iba como esclavo al del vecino. Eso pasaba en Israel. Y entonces el Señor, o sea, cada 7 años la tierra era redimida, pero hablemos del año del jubileo. Cuando llegaba el jubileo se cumplían 50 años. Toda la tierra que había sido vendida tenía que volver obligatoriamente a sus primeros dueños. O sea, si yo le vendo a mi vecino, él la podía tener 50 años. Después de 50 años, él me tenía que devolver la tierra. Ese se llamaba la época del jubileo, donde todo volvía a su normalidad. O sea, la persona que compraba sabía que podía usufructuar la tierra solamente por 50 años. Y después venía la época del jubileo. Bueno, la época del jubileo es una época de libertad, donde todo esto, y hoy día vivimos en la época del jubileo.
El Señor nos está devolviendo gradualmente todo lo que hemos perdido en la caída. Bueno, pero escuche. Dice aquí que a diferencia de todas las cosas, una casa que hubiese sido construida dentro de la ciudad amurallada en la tierra, tiene un plazo de 1 año para redimirla, ¿no? Y si no la redimía en un plazo de 1 año, la recuperaba. Cuando se cumplieran los 50 años, no la podía recuperar. O sea, todo se podía recuperar, pero menos esa casa que estaba construida, esa habitación, en 50 años no se recuperaba. Y le voy a explicar lo siguiente. Esa casa es una tipología de la vida de iglesia. Y el día, el mes, el año, perdón, se refiere a la era de la gracia. Puede que usted sea un creyente, puede venir cada domingo a la reunión, no importa. Usted no tiene vida de iglesia, no sabe lo que es la vida de iglesia. Usted no tiene el disfrute de la vida de iglesia. Es lo mismo que usted estuviera vendiendo su propiedad. Usted perdió ese disfrute, no lo tiene. Cree que lo tiene, pero no lo tiene. Tiene esta vida para recuperarla. Si usted no recupera la vida de iglesia en esta era presente, cuando llegue el milenio usted no lo podrá recuperar. Usted perderá el disfrute del milenio, lo va a perder, no lo puede recuperar. Todas las cosas las puede recuperar, menos esa. Hay muchos creyentes que no saben la importancia de la vida de iglesia. Usted puede recuperar el disfrute de Cristo, pero no podrá recuperar la vida de iglesia. En el milenio no la recuperará, la perderá. Muchos creyentes no saben esto, no saben la importancia de la vida de iglesia, la importancia de luchar y de pelear por esto. Por eso cuando nosotros queremos transar y creer que en el mundo vamos a encontrar algo que nos va a hacer diferente, usted está vendiendo la vida de iglesia y el gozo en el milenio por un plato de lentejas. Me da náusea, en serio, estoy hablando de verdad. Me da náusea cuando un creyente cree que en el mundo lo va a pasar mejor. Me da náusea. Estás diciendo que la amistad del mundo, lo que puedas disfrutar en el mundo es superior a Cristo y a la vida de iglesia. Me da náuseas. Porque fuera de Cristo y la vida de iglesia no hay nada, absolutamente nada más. Cambiar un disfrute del mundo por la vida de iglesia es tan delicado que Dios castigará a ese creyente y perderá el disfrute del milenio. No lo puede recuperar. Tiene un plazo para recuperarlo. Y les voy a decir algo. Lo estaba meditando y pensaba en lo siguiente. ¿Puede un creyente que aprendió a disfrutar la vida de iglesia, puede un creyente que aprendió a disfrutar la vida de iglesia estar 1 año fuera de ella? No lo creo. Si puede estar, nunca disfrutó la vida de iglesia. Si no la disfrutó, nunca la tuvo y la perderá en el milenio. Aun cuando no pierda su salvación, perderá ese disfrute. Son recompensas que Dios le ha dado a sus hijos. Por eso lo que llama el apóstol, el mismo Señor Jesús, a ser violentos. Ser violento significa que no debemos dejar que nada ni nadie nos arrebate la bendición de permanecer en Cristo y en la vida de iglesia. Ser violento significa esto. No importa cuánto el mundo te ataque, no puedes perder este disfrute. No hay nada que valga, no hay nada que tenga más valor que esto. Por eso hay que velar por la vida de iglesia. La pregunta es, ¿cuántos son los creyentes que disfrutan la vida de iglesia? Son exageradamente pocos en todo el mundo. Aun cuando vienen a las reuniones, pues ni siquiera ir a las reuniones nos garantiza que estamos disfrutando de la vida de iglesia. Y si un creyente no recupera el disfrute de la vida de iglesia en la era de la gracia, perderá este disfrute y no lo recuperará en la era milenial. Qué tremendo. Este mensaje les va a retumbar si llegan a perder el disfrute en la era milenial.
Y Dios se los va a traer a la memoria. ¿Escuchaste esta predicación? ¿La escuchaste? ¿Se da cuenta que aquí no estamos luchando por la salvación? Estamos luchando por los premios, por las bendiciones que Dios tiene para sus hijos. Si usted dice, ¿para qué sirvo en esta vida? Para amar a Cristo, para amar la vida de iglesia. Y el tercer punto, si quiere encontrar una razón de su existencia, es cuidar a los hermanos. En Juan, el capítulo 21, verso 15, una vez que el Señor resucitó, ustedes saben que el más perjudicado de todo era Pedro, porque Pedro había negado al Señor después que dijo que no, y lo había maldecido y había blasfemado, y el Señor lo vio. Pedro estaba hecho pedazos. Nunca se ha encontrado usted en una condición en que usted siente que le falló al Señor y que lo defraudó, y que por más que prometió fidelidad, usted se siente destrozado porque siente que le falló al Señor, al que tanto amaba y no cumplió. ¿Nunca se ha sentido así? Pues Pedro estaba destrozadísimo. Por eso cuando el Señor resucitó y mandó al ángel, dice que lo mandó y dígale a todos que yo he resucitado, y a Pedro. Qué tremendo es eso. Cuando yo leí esta palabra, supe de esto, uno lloraba porque es como si el Señor, usted solo le hubiese fallado al Señor. Vamos a suponer que Naguib le hubiera fallado al Señor, y el Señor manda al ángel y le dice, díganle a la iglesia en Chacabuco que no estén tristes, que yo he resucitado, y a Naguib. ¿Qué sentiría Naguib? Pensó en mí de una manera diferente. Díganle a los hermanos de Chacabuco que yo he resucitado. Y al pastor, ¿qué sentiría yo? Qué tierno es el Señor, qué cuidadoso es el Señor. Pedro maldijo al Señor y blasfemó, y no sabemos lo que dijo, pero dice que blasfemó y maldijo al Señor, y el Señor iba saliendo justo, lo llevaban cautivo, lo llevaban preso, y el Señor se encontró frente a frente con Pedro y escuchó todo lo que Pedro estaba diciendo, y el Señor lo miró con ternura, y Pedro quería morirse. Salió corriendo y lloró amargamente, porque los ojos de ternura del Señor clavaron sus ojos y traspasaron hasta lo más profundo de su ser, y Pedro amaba de verdad al Señor. ¿Y por qué había hecho esto? Porque confiaba en sus fuerzas naturales. Y quedó destrozado. Y si el Señor no hubiese orado por Pedro, porque le dijo, yo he orado para que tu fe no falte, Pedro se hubiese suicidado. Cuando el Señor resucitó, no se les apareció al tiro a ellos, sino que estuvo 40 días apareciéndoseles. Primero se le apareció a María, a esa mujer que tan dependiente del Señor. Se le apareció a María y le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Porque estaba llorando. La primero que el Señor dijo cuando resucitó es, ¿por qué lloras? ¿Por qué le dijo eso? Porque Él sabe que el hombre llora por 1000 razones. María representa a los creyentes, a la novia. Y lo primero que hace el Señor cuando resucita, nos dice a todos los creyentes que estamos aquí, ¿por qué lloran? ¿Cómo se preocupa el Señor? ¿Por qué lloras? ¿Cuál es la razón de tu llanto? ¿Estás llorando por una enfermedad? ¿Estás llorando porque alguien te ha maltratado? ¿Te sientes solo o sola? El Señor le dice a María, ¿por qué lloras, mujer? Yo he resucitado, ya no hay razón para llorar. Te amo, estoy contigo, yo he resucitado.
Y hoy el Señor te dice lo mismo a ti. ¿Por qué lloras? Qué tierno es el Señor, qué maravilloso, tan preocupado. Podría haber dicho otra cosa, pero lo primero que el Señor pronuncia cuando Él resucita es: ¿por qué lloras? Y luego se les aparece a los discípulos dos que estaban en el camino de Maús. Y después en la playa estaban los discípulos pescando, estaban decepcionados. Y se les aparece ahí y les pide comida y ellos no pudieron darle. Bueno, el Señor ya hace unos pescados asados. Y encuentra y se va caminando por la playa. El Señor se fue a caminar. Y dos lo siguieron. Dos lo siguieron, dos. Los otros se quedaron ahí. Si el Señor se le hubiese aparecido en la playa a usted y el Señor se pone a caminar por la playa, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Se hubiera quedado comiendo los pescados? ¿O qué hubiera hecho? Solo dos lo siguieron, tal vez por la soberanía de Dios. Uno de ellos fue Juan. Juan, el discípulo que él mismo dijo que el Señor amaba, el más regalón de todo. Ese era yo. Pedro se puso un poco celoso porque después le preguntó y le dijo: ¿y qué de este? ¿Qué de este? Si yo soy el regalón, dijo Pedro, ¿qué de este? Así dice. Y el Señor le dijo: bueno, no te preocupes por él. Si yo quiero que quede hasta que yo vuelva, ese es mi problema. Preocúpate de ti. Y el Señor le pregunta a Pedro lo siguiente. Cuando habían acabado de desayunar, Jesús le dijo a Simón Pedro, en el Juan capítulo 21, verso 15: Hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Bueno, la pregunta es: ¿me quieres? Él le pregunta: ¿me ama más que a esto? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. No le dijo te amo, porque ya no se atrevía. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. En Juan 21, 16 dice: y volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Segunda vez que le dice te quiero. La inseguridad de Pedro se había apoderado de él. Y él le dice: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Aquí ya es una pregunta: ¿me quieres? Y aquí Pedro se entristeció, porque le dijo por tercera vez: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Si un creyente se aleja de la vida de iglesia porque no le agrada a los hermanos, entonces ¿a quién va a pastorear? De ser así, ¿cómo cumplirá el mandato del Señor? ¿Para qué vivo en esta tierra? El Señor te pregunta ahora en esta mañana: ¿me amas? Y usted dice sí. Bien, cuida a alguien. Fue tremendo el testimonio que contó el hermano Pablo. Hermano Pato dice que alguien estaba mal y le pidió oración a un hermano y le dijo: hermano, ayúdame a orar, estoy mal. Estos hermanos cuando ya están en estado terminal, que lo único que quieren es descarriarse. Y el hermano le respondió de la siguiente forma: está bien, voy a orar por ti, pero primero ayúdame tú a orar. Tengo un hijo enfermo. Y mientras oraba por el enfermo, se fortaleció en el Señor. ¿Sabe por qué te sientes débil? Porque estás pensando demasiado en ti mismo, en tu problema, en tus necesidades. Cuando empiezas a pensar en las necesidades de los otros, la fortaleza de Dios viene a tu vida. Porque no hay mejor vida que vivirla para Dios. 3 cosas que debemos hacer en esta tierra: amar a Dios, amar a Cristo, amar a Dios, amar la vida de iglesia y cuidar de los hermanos. Cuando hagas esto, la felicidad ha llegado a tu vida. Tal vez no una felicidad plena, pero hay un gozo que nadie lo podrá arrebatar. Que el Señor bendiga la palabra.